hablar de un tema que en realidad a todos nos toca, como padres, como ex alumnos también de un centro educacional, sobre todo en la etapa escolar, que es lo más frecuente, porque vamos a hablar del bullying escolar en nuestro país. Cómo combatirlo, cómo identificarlo y cómo sanar también las heridas que a uno le quedan o esos recuerdos ingratos que hablaba de hecho con nuestra próxima invitada. Estoy justo a Andrea Enríquez, fundadora de la ONG Volando en B. Ella fundó hace 9 años esta ONG y para hablar un poquito de este tema, hacer un impacto también en los estudiantes. ¿Cómo estás tú, Andrea? Bien, Carolina, un gusto estar aquí. No, gracias por acompañarme porque es un tema que, claro, que cuando uno lo vive, como que lo conecta desde otra forma al final. Porque claramente hablar del bullying cuando quizás en tu etapa estudiantil no era tan duro o no lo experimentaste o lo observaste como un observador pasivo, claramente es muy diferente a cuando tú lo vives con una experiencia como la que tú pasaste. Cuéntame un poquito cómo lo viviste y de ahí dónde nace esta ONG Volando en B. Mira, cuando yo tenía 11 años, fui víctima de un caso que fue súper difícil de manejar para el colegio porque se hizo rápidamente muy masivo. Perfecto. Empezó a involucrarse el curso al lado, el colegio de al lado, empezaron las redes sociales en una época donde eran menos conocidas que hoy día. Claro, Entonces, pero ya existían. Se hacía muy inmanejable. Y el colegio, en verdad, no tenía idea qué hacer. Esa es la verdad las cosas. Trataron de todo, más disciplina, más sanciones, más protocolo, pero en verdad nada estaba funcionando y esto escalaba, hasta que un día explotó. ¿Podemos ir un poquito más al detalle? Sí. ¿Qué pasaba? ¿Te molestaban por algo en particular? Quiero decir algo, Andrea es súper guapa, es súper linda. Mira quién lo dice. No, pero realmente es súper linda, entonces me imagino quizás de dónde nace un poco como esa situación, pero me gustaría que se la contáramos a nuestros auditores. Mira, en verdad... te voy a ser súper honesta, nunca tuve tan claro por qué me molestaron, nunca nadie me dio una explicación demasiado directa y con el tiempo también aprendí a no enfocarme demasiado en eso. Claro. Me he dado cuenta y sobre todo mirando también a miles de otros casos que existen alrededor nuestro, que es bastante aleatorio. A cualquiera lo molestan por cualquier cosa. Yo era migrante, estaba llegando a un nuevo país, habían cosas de todas maneras que me hacían distinta al resto, pero ¿por qué exactamente? Pucha, no está... ¿Eras más tímida, no eras más tímida? Porque siempre uno busca, como que hay una sensación de que el bullying siempre es al más débil, o de repente a la niñita que le va súper bien, o como decías tú, a la diferente. Oye, demasiado importante el tema que estás tocando. En mi caso en particular, pucha, tenía un grupo de amigas, era súper normal, en verdad. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que finalmente nosotros solemos pensar en el caso de bullying, primero desde la víctima. Claro. Todos como adultos siempre estamos identificando, ¿será que esta persona es más rara, más baja, más alta? ¿Le gustará el fútbol? ¿No le gustará el fútbol? Entonces todos los compañeros son distintos por ABC. Oye, qué importante es sacar el foco de ahí y entender que nada nunca justifica una situación de maltrato. Y que si nosotros partimos por encontrar esas cualidades que lo explican en la víctima, es como que la culpamos. Totalmente. O como que de alguna manera lo justificamos. Como que la víctima tuviera que cambiar algo para adaptarse a su entorno, cuando en realidad no está en ella o él el problema. El problema es el victimario. Y eso lo aprendí totalmente, a la fuerza, digamos. Obvio. Pero lo aprendí. Hoy día si me preguntáis por qué me pasó lo que me pasó, pucha, no tengo idea. Y a todos nos puede pasar. Y creo que eso es parte importante como del mensaje. Y a todos nos puede pasar hoy día siendo padres también, que uno no identifica. Y por eso quiero irme un poquito al detalle, porque uno como padre de repente ve que su niño va al colegio, es normal que tenga diferencias con sus compañeros o con algún alumno del recinto, pero uno no sabe hasta qué punto es normal, hasta qué punto es incómodo y doloroso para los niños. Entonces de repente, por eso el detalle yo creo que sí importa, porque uno puede identificar, porque uno le pregunta a los hijos, no, está todo bien, yo diría que la comunicación es súper difícil con los niños y sobre todo a una cierta edad, donde prefieren quizás aguantárselo, prefieren no comentarlo, prefieren hacer drama, prefieren que los papás no sepan para que no vayan a quejarse al colegio, porque si se van a quejar al colegio quedan peor. O sea, hay un mundo atrás del que sufre bullying, donde es mejor de repente aceptarlo, fumárselo, como se dice vulgarmente, que exponerlo. Mira, voy a abordar tu pregunta desde dos áreas. Perfecto. Lo primero tiene que ver con que efectivamente hoy día lo vemos en nuestro entorno y cuesta identificar lo que es normal o no, porque la violencia está normalizada. Claro. Hoy día nos rodea
un comportamiento en donde la talla es pesada, en donde subir la voz de repente es normal, donde relacionarse con los amigos a través de un empujón que otro es normal. Y lo vemos no solamente en el colegio, sino que lo vemos en la sociedad en general. Estamos en un entorno constantemente microviolento. ¿Y eso qué es lo que nos genera? Relaciones en donde no distinguimos dónde está la violencia. Y eso es un primer punto que es importante considerar en la prevención del acoso en los colegios, porque a medida que nosotros desnaturalizamos esa violencia y identificamos que es violento aunque nos haya dado risa, o es violento aunque no haya dolido, o es violento, en el fondo, el minuto en que nosotros movemos la vara y detectamos con mayor facilidad la violencia es cuando empezamos a poner el ojo en las cosas que están importando. Claro. Porque en esas microviolencias que se repiten en todo nuestro entorno es cuando surge un problema mucho mayor. Totalmente. Es lo que lo genera finalmente. Claro. Entonces, ¿en qué fijarse? Pucha, en los chicos. Claro. ¿Y qué desnaturalizar? Lo del día a día que nos va llamando la atención, y a medida que se acumula, entonces ahí hay una alerta, pero hay que ir parándolo justo antes, digamos. Y lo segundo tiene que ver con la comunicación con los papás. Oye, es súper difícil para un adolescente tener esta conversación, y eso se entiende, a mí también me costó. Pero es importante, por lo mismo, tener un canal de comunicación abierto en la casa antes de que esto suceda. Estar acostumbrados a hablar de no solamente de cómo te fue en matemáticas, sino de con quién te juntaste en el recreo, quiénes son tus amigos, con quiénes jugaste en línea, con la misma naturalidad, hablar de la presencialidad como de lo digital. Porque todo el entorno social del niño tiene que ser parte de las conversaciones de nuestro día a día. Así nosotros, cuando este entorno va cambiando por algún problema, con mucha más naturalidad lo podemos conversar. Cuando ya hay un caso crítico es mucho más difícil para el niño contarlo, versus cuando van pasando cositas de a poco que el adulto puede detectar en conversaciones cotidianas, es cuando es mucho más fácil detectar. Sí, mira, de hecho estamos en Instagram ahora transmitiendo en vivo a través de mi Instagram, en el Instagram Live, parecía un trabalengua esta cuestión, @Carola de Moraz. Pero acá Loreto AGB pone algo que es súper importante también, y acá me voy a enlazar justo con lo que pone Loreto, porque era algo que te iba a preguntar con respecto a la responsabilidad del colegio, porque dice, ojo con lo que hablamos de otros en la casa, delante de los niños, sin importar la edad que tengan, porque así se comienza a enseñar y educar. Y acá, ¿por qué lo enlazo y se lo indico directamente al colegio? Porque cuando uno va al colegio, los profesores, que yo sé que tienen mucha responsabilidad, que hoy día educar en este mundo donde están todos totalmente empoderados y los niños se empoderan más y los papás no son muy flexibles con respecto al poder que tienen en el establecimiento de los profesores, pero ellos identifican la familia. Un profesor sabe cómo se comporta un niño, identifica a los padres, tiene al final un lenguaje con los padres, una comunicación, hay tránsito ahí de cambios. Entonces, cuando tú eres profesor y empiezas a identificar niños que quizás vienen con un poquito más de lenguaje, o niños que vienen con un poquito más de altanería, o niños que vienen con un poquito más de, es que es súper vivo, él es el fuerte, él es el bacán, es el líder, pero un líder que te desordena como al final la clase, uno también debería como colegio ponerse un poquito el parche ante la herida y decir, ok, este cabro tengo que observarlo, porque entendiendo que acá hay otros niños que se comportan de otra forma, que quizás son más suaves, que quizás son de familias un poquito, no sé, diferentes, de no una personalidad fuerte y explosiva, puede terminar siendo un caso. Entonces siento que los colegios de repente ahí como que prefieren hacer vista gorda y preocuparse, entiendo, de la educación, pero cuando tienes una comunicación y cuando tienes una sociabilización normal en una sala de clase, tienes que estar atento a lo que pasa adentro. Oye, es que es demasiado importante lo que estáis diciendo, porque la alianza familia-escuela es que es demasiado importante. Es clave. Y no solamente en la reacción ante un problema, sino en la prevención y en la promoción. Y como chilenos tenemos hoy día una relación familia-escuela súper quebrada. Es como una especie de cliente enojado el papá. Sí, y permanentemente. Y permanente. Sí, entonces, insatisfecho. Para el colegio es un cacho comunicarse con los papás. Y para los papás, de alguna manera, hay una desconfianza absoluta en lo que hace el colegio. Y hay una exigencia. Y que quieren hacer una trampa a mi hijo. Claro. Hay una cosa ahí media enredada que, bueno, se da por un montón de fenómenos, pero
pero hoy día es importante entender que mientras más rápido y con mayor profundidad recuperemos esa alianza, más vamos a lograr prevenir a tiempo, promover lo que nos importa y de esa manera reaccionar mejor también. Claro. Hoy día no podemos hablar de convivencia si no hablamos del involucramiento de todas las personas de la comunidad escolar, incluidos apoderados, profesores y sobre todo estudiantes, que ahí como fundación le damos un rol especialmente importante. Totalmente. Oye, vamos ahora a la fundación. Es que el bullying es tan amplio para hablar. O sea, podríamos estar toda la tarde acá, tendríamos que hablar con el jefe acá para que nos deje toda la tarde para poder desarrollarlo, porque de verdad son muchos los factores que al final afectan y que pueden agredir y pueden marcar muy fuertemente a un ser humano, porque este ser humano, cuando crece en un entorno poco confiable, poco seguro, violento, como dices tú, con esta normalidad de hoy día del violento, del vivo, de la talla pesada, del ser el bacán. Muy de nuestra cultura chilena. Muy de nuestra cultura también, que se perdió como un valor súper básico, que es como el respeto, la educación, la empatía, que hoy día parece que es una palabra que ya no se conjuga y de a poco va quedando como obsoleta en el diccionario y en el vocabulario de las personas. Uno dice, bueno, ¿cómo me asesoro, cómo me ayudo y cómo entiendo? Y acá nace ONG Volando en B, que yo te preguntaba por qué Volando en B, y claro, tienes toda la razón, y explícalo tú en realidad para que lo escuchen nuestros auditores. Nos ha tocado ver a veces a todos en la playa, cuando los pájaros se ordenan como volando en un sistema como de B corta, digamos, en el cielo. Uno los ve ordenados y uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, eso tiene que ver con que los pájaros, para llegar a las largas distancias que recorren cuando migran, tienen que ordenarse de esta manera. Solos no pueden llegar a tan largas distancias, y eso tiene que ver con que cuando un pájaro vuela delante del otro, le hace el vuelo atrás más liviano y se van cortando el aire. Y de esa manera, en este equipo que funciona a la perfección, van llegando a su destino. ¿Qué pasa? Cuando un colegio o un curso funciona de la misma manera en la que el de al lado es tan indispensable para mí como yo para el otro, y todos nos necesitamos para llegar a nuestras metas, es imposible que haya maltrato, al contrario. Somos todos esenciales, vamos para adelante y con compañerismo. Entonces eso es lo que buscamos como fundación. Oye, ustedes estuvieron en una reunión con más de 2.000 alumnos de colegios públicos y privados en Espacio Riesgo, con el objetivo de compartir historias de vida inspiradoras, por supuesto, y promover la reflexión en torno a los valores de la empatía. ¿Cómo fue esa junta? ¿Qué estás viendo tú? Ya, bueno, tú eres una generación después de la que están viviendo en el colegio, porque es súper jovencita, Andrea, pero me imagino que puedes ver cambios positivos y también, lamentablemente, muchos negativos. Mira, este congreso, lo que de verdad importa, fue muy especial y fue un evento espectacular además, porque se hizo con aliados muy importantes como el Banco Vice. Este congreso tuvo la gran gracia de que éramos jóvenes también, contando historias que también estaban al alcance de los jóvenes que nos escuchaban. En el fondo, yo conté como de víctima de bullying, pasé a la fundación, y también otro contó como de un estudiante en una carrera medio aburrido, ni sin saber qué hacer con su vida, llegó a un proyecto precioso de incubadoras que ahora llegan a varios países. Eran historias que de alguna manera podemos vivir todos y nos pueden doler a todos, pero que también tienen un éxito posible, porque está en nuestro alcance tomar las riendas y cambiar nuestra realidad. Y eso está súper alineado también con lo que hacemos como Fundación Volando en B, en donde buscamos empoderar al estudiante y darle las herramientas para que tenga agencia en su comunidad. ¿Qué es lo que nos pasa? Y esto lo pensé todo el rato en lo que de verdad importa. Nos pasa que vemos al estudiante como el problema, como a quien hay que llevarle una solución lista. Pero vemos los casos que se presentaron en lo que de verdad importa. Vemos también nuestro trabajo como Fundación Volando en B y nos damos cuenta de que el estudiante también puede ser la solución. Y no solamente tenemos que pensarlo desde la palestra adulta, sino que de repente compartiendo historias, dando herramientas, entregando el apoyo y confiando un poco más en ese estudiante, deja de ser solamente el público y empieza a ser un agente activo que transforma su colegio. Y eso pasa en la convivencia, lo dice la evidencia, lo dice nuestra experiencia. Y un estudiante espectador activo es capaz de detener una agresión, pero también es capaz de prevenirla. ¿Pero especial. ¿Qué características tiene que tener ese estudiante? Porque claramente no puede ser cualquier estudiante. Oye, puede ser cualquier estudiante. Puede ser cualquier estudiante. Sí, y de hecho me encanta que ahondemos en eso, porque
uno suele pensar que para que un estudiante sea capaz de detener una agresión, tiene que ser esta especie de rockstar que se para frente a todo el curso, que lo detiene todo. O el más maduro también muchas veces, o el con más seguridad, porque yo creo que el rockstar no sé si se mete tanto ahí, te juro, pero a veces por experiencia sí. Porque puede ser que le caiga bien o porque le pareció injusto, pero en general es el que tiene una formación más sólida en seguridad, madurez, porque puede identificarlo. Pero lo tomamos de alguna manera como el estudiante que destaca por algún motivo. Claro. Pero yo te diría que hoy una de nuestras principales misiones como fundación tiene que ver con entender que ser un espectador activo o ser parte de la solución está al alcance de todos. ¿Y Perfecto. eso qué significa? Yo puedo simplemente no hacer algo tan llamativo, pero acercarme a la víctima, preguntarle cómo está, invitarlo a ser parte del grupo de matemáticas que tenemos que hacer un trabajo. Y eso ya es ser parte de la solución. Puedo tomar el caso que estoy viendo y denunciarlo y contarle a un profesor y un adulto, y eso ya es ser parte de la solución. Puedo ver una situación de agresión y puedo distraer, puedo cambiar el tema. Oye, uno puede intervenir de miles de maneras, acorde a miles de personalidades, pero que contribuyen a detener algo grave que está pasando y que está al alcance del estudiante. No es solo, aunque es importante y es bueno, no es solo defender de forma histriónica, sino que también tiene que ver con pequeñas acciones que de alguna manera le quitan esa tribuna al agresor y que le dan esa compañía y apoyo que tanto necesita la víctima. Eso está al alcance de todos, de todas las personalidades. Es importante normalizarlo porque cualquiera puede activarse y ser parte de la solución. ¿Y cómo trabajamos con el agresor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo como establecimiento y como curso en realidad? ¿Cómo se le habla a los niños? Decirles, mira, ustedes saben que eres el más piqui y el que va a ser más pesado y más agresivo. ¿Cómo lo tratamos? Porque no se trata tampoco de aislarlo, sino que se trata de quizás quitarle importancia. ¿Cuáles son las herramientas que se le puede dar ahí a los niños? Mira, yo creo que es importante entender que el agresor, puede haber un sinfín de cosas detrás del agresor que haya que trabajar. Claro. Y a veces eso requiere trabajo especializado, personalizado, focalizado. O sea, en el fondo puede ser complejo, puede que no sea tan complejo. Claro. Pero es importante entender, en primer lugar, que nadie molesta porque sí. Que en el fondo muchas veces lo calificamos como un monstruo y punto, pero en realidad hay que entender que es un niño, una niña. Es un patrón que trae de alguna parte, claro. Sí, y que es un estudiante también, igual a todos, y que está aprendiendo a convivir. Y que sea cual sea el problema que tiene, lo está solucionando de una mala manera. Claro. Y que hay que ayudarlo a identificar ese problema y a solucionarlo de otra manera. Y esa es responsabilidad de nosotros como adultos. Detectar cuál es el problema de fondo y acompañarlo. Y entender al final que ese estudiante está aprendiendo a convivir a través de la violencia. Y que si yo no trabajo con ese agresor, ese aprendizaje se va a replicar en otras instancias de la vida. Va a ser un jefe maltratador, va a tratar mal tal vez en su casa, en la sociedad, en el ambiente. Y si se le permite, porque el día de mañana también puede ser que al ser un maltratador en la etapa escolar temprana, el día de mañana le salgan más choros en la calle y se le complica al final la situación. Entonces, bueno, es muy normal pasar de agresor a víctima. Totalmente. Sí. Entonces, son personas que al final lo pasan mal en la vida social cuando son adultos. Sí. Si la violencia no le viene bien a nadie. No, y quedan con un estigma, porque el que fue bulinero, no sé si estoy aplicando bien el verbo, pero en la etapa escolar, y me imagino que tú también lo vives como experiencia, a la larga como adulto es como, no, este era el latero del curso, y como que empiezan a exiliarlo hasta de las reuniones escolares que después se juntan los compañeros, después de cumplir los 5 años, 10, 20 años saliendo del colegio. A mí me ha tocado casos donde he escuchado historias donde el que hacía bullying termina pidiéndoles perdón a los adultos, ya, o sea, sí. Yo he escuchado miles de casos así, que años después. Y después le dice, oye, ¿sabes qué? Perdona, te juro que era tan tonto, era tan necio, no me daba cuenta, tenía tanta rabia adentro, o mis papás se estaban separando. Siempre hay algo que les molestaba, por supuesto. Oye, Andrea, súper interesante el tema, me encantaría hablar más, pero se nos está acabando el tiempo y me están acá, pero presionando tremendamente, porque creo que hay muchos temas que son súper importantes de tocar, y sobre todo estos que los papás, los adultos, nos tenemos que hacer cargo también de la experiencia y del ejemplo que le damos a los niños, y de cómo también les damos seguridad y herramientas para que puedan no solamente sobrevivir al bullying y al maltrato, sino que, como decías tú, a ser un actor pasivo con respecto a lo que estamos presenciando, porque también mirar y quedarse callado no es una sensación rica y no es una sensación que queremos cargar también al ser como un cómplice pasivo. Te quiero agradecer, Andrea Enrique, fundadora de la ONG Volando en B, por estar acá, por ser tan clara y por traernos este tema también acá en Sintonizados este día lunes.
Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Bueno, y muchas gracias a lo que de verdad importa y el Banco Dice por la gran oportunidad de expandir el mensaje de la Fundación. De todas maneras.